Buen día, jóvenes. ¿Cómo van? Bien, ingeniero, bien. Bien, bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bien, vamos a tomar lista primero. Aguirre Bermúdez, Presente. Alvarado García, Bagui León, Bajaña Álvarez, Presente. Benítez Caicedo, Borges Villasís, Presente, ingeniero. Urbano Puertas, Presente, ingeniero. Campo Verde Pincay, Presente. Carrera Coloma, Presente. Castillo Villamar, Presente. Coronel Montaño, Coronel Pardo, Cortázar Vázquez, Presente. Delgado Menéndez, Presente, ingeniero. Delgado Yagual, Presente. Espinosa Alzamora, Presente, ingeniero. Espinosa Calero, Presente, ingeniero. Feijó Arévalo, Fernández Torres, Presente, ingeniero. Galarza Licoa, Presente, ingeniero. Juano Luisa Saldarriaga, Presente. Guapulé Marrón, Gutiérrez Choez, Gerves Pineda, Presente, ingeniero. Luzardo Luzuriaga, Mena Guerrero, Presente. Navia Fuentes, Ingeniero, disculpe, Luzardo presente. Navia Fuentes, Nivela Pacheco, Presente, ingeniero. Pincay Burgos, Presente, ingeniero. Pincay Zavala, Presente, ingeniero. Iri Dumbay Torres, Presente, ingeniero. Quispe Umajinga, Presente, ingeniero. Ramírez Ramírez, Presente, ingeniero. Ricardo Chasiguacín, Presente, ingeniero. Romero Pin, Romero Vélez, Presente. Rubio Almeida, Presente, ingeniero. Tenesaca Mendoza, Buen día, presente, ingeniero. buen día, Terán Torres, Valverde Alvarado, Presente, ingeniero. Velastegui Vaque, Presente, buenos días. Velastegui Choez, Presente, ingeniero, buenos días. Verduga Muñoz, Presente, ingeniero. Villa Crespo, Presente. Yagual Medina, Buenos días. buenos días, Yagual. Zamora Morocho, Presente. Zúñiga Cedeño y Zúñiga Mora. Presente, ingeniero. Zúñiga Mora. Muy bien. Buenos días, ingeniero. Disculpe, Coronel Montaño. Coronel Montaño, ¿quién más? Coronel Pardo, Feijó, Guapulema, Navia, Ingeniero, el Navia dice que está escribiendo por el chat. ya. A ver, está Benítez Caicedo, me dice que también está. Ok, Ingeniero Bagui. Bagui. Ya, ¿quién más? Ok, bien. Ingeniero Limar está en sala de espera, dice que no la sé. Sí, admitir, ok. Terán, ¿no? Terán. Ingeniero, disculpe. Coronel. Es que entré con otro nombre. Otro dispositivo. Coronel Pardo. Coronel Pardo, sí. Bien, al final entonces los que faltan, ¿no? Ok, ¿dónde nos quedamos, jóvenes, con ustedes? Voy a compartir
Compartir. Capítulo número 5, creo, ¿no? Estamos viendo... estamos viendo elementos sujetos a flexión simple, ¿no? A flexión. ¿Dónde nos quedamos? Esto ya vimos. ¿Vimos estados límites? Les pregunto. ¿Vimos esto? Sí, eso dice. Sí, ingeniero. Esfuerzos de flexión también. Ya sabemos Nos, cómo... queda- nos quedamos hasta el ejercicio. Ah, ok. Ya vimos entonces qué es una articulación plástica, cómo se forma, cuáles son las características para que se forme, que debe cumplir, ¿no? Una sección. Vimos los módulos elástico y plástico, cómo se determinan para una sección rectangular. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para una sección T, ¿no? T. Ok. Ya debieron de haber ustedes desarrollado, ¿no? A ver si me van ayudando. A ver, ¿quién calculó cuánto es el valor de, o del Y de compresión o de tensión cualquiera, ¿no? Calcula uno y el otro sale por decantación, ¿no? Entonces habíamos dicho que esto normalmente se lo hace por figuritas. Esta es la figura 1 y esta es la figura 2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí es cálculo. De la posición de eje neutro, ¿no? De eje neutro elástico. ¿Ok? Entonces cálculo de... Bueno, vamos a calcular el Y de tensión, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el que vamos a utilizar nosotros para este ejercicio? ¿El de compresión o el de tensión? Ya usted tiene que irlo advirtiendo, ¿no? ¿Cuál? El de tensión. ¿Alguien más? Y de tensión, ¿no es cierto? El Y barrita de tensión. Que sería este de aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular Y. YT, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual YT? Y de tensión será igual a qué cosa. A ver si me van ayudando rápido, que se nos va el tiempo. ¿Ah? Base por altura, por la distancia. Decía, a ver, de la figura 1 sería, ¿no? ¿Cuánto sería? 8 por 2.5. ¿Y por cuánto es la distancia? Respecto a esta base de acá, ¿no? O a este eje de acá, como quieran llamarlo. 7.25. 7.25. Esto sería más la otra figura que es 2 por 6 y ¿por cuánto? Por 3. Por 3. Eso lo cerramos en paréntesis todo, ¿no es cierto? Y esto dividido para el área total, ¿no es cierto? Que sería, vamos a ponerle 8 por 2, 5, más 2 por 6. ¿Cuánto da eso, por favor? $5.65. 5.65 pulgadas, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a anotar aquí que el Y de tensión es igual a 5.65 pulgadas. Y también vamos a anotar el Y de compresión. ¿Cuánto es el Y de compresión? ¿Cuánto sería? Dos 2.85 pulgadas. 85. Esos son los primeros datos que tenemos que calcular, ¿no? De los cuales este de aquí pareciera que es el que nos va a servir para nuestro cálculo, ¿no? Bien. Ahora calculemos la inercia, ¿no? Calculemos la inercia total de esa figura. ¿Cuánto es la inercia? Inercia respecto a X, ¿no es cierto? ¿Será igual a qué cosa?
La base por la altura del cubo sobre 2. De cada figura, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 8 por 2, 5. Al cubo sobre 2. Más el teorema de Steiner, ¿no? Que sería, ¿qué cosa? El área por 2.5 y por la distancia de esa figura. Ahora sí, al eje neutro que ya lo tenemos. ¿Cuánto es esa distancia? 1.6. 1.6, ¿seguro? Que ratifique alguien. Sí, 1.6. 1.6, esto sería al cuadrado, ¿no? Área por la distancia al cuadrado. Más, vamos a poner aquí abajito la otra figura, ¿cuánto sería? 2 por 6 al cubo, ¿no? Dividido para 12, más 2 por 6 y por la distancia, ¿cuánto es esa distancia? De esa figura 2, ¿cuánto es la distancia al centro de gravedad? 2.65 al cuadrado. 2.65 al cuadrado. ¿Cuánto me da entonces la inercia respecto a X? $181.88 pulgada a la cuarta. Entonces aquí ponemos que aquí vamos a calcular eje neutro, inercia respecto a X, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos la inercia, ¿sí? Y ya podemos calcular entonces el módulo elástico, ¿no? Ya podemos calcular el módulo elástico. Entonces 2 puntos raya del módulo elástico, ¿cierto? ¿A qué es igual eso? Habíamos dicho que la ecuación es S igual ¿a qué cosa? A la inercia dividido para, en este caso, para el Y de tensión, ¿no? Entonces esto es igual a 181,88 dividido para 5,65. ¿Cuánto da eso, por favor? S igual 32.19. ¿cuánto? 32.19. Esto sería pulgadas, ¿a qué cosa? Cubo. Cubo, ¿no es cierto? Los módulos son al cubo, correcto. Cuando ustedes después, los que se van a dedicar al diseño de estructuras de acero, pues van a ver tablas y todo, siempre el S al cubo. Esos valores también ya están en el manual de la ISC, ustedes los pueden ver, ¿ah? Pueden buscarlo, ¿no? De hecho, que ya por ahí los hemos visto. Bien, ya tenemos S, entonces cálculo del módulo K. Si ya tenemos S, podemos calcular, ¿sí? Podemos calcular, tercero, 3 puntos raya. ¿Qué podemos calcular? Cálculo de MY, ¿no? ¿A qué era igual MY, se acuerdan? FY por S. A FY por S, ¿no es cierto? Entonces esto es igual. FY que vale 50 por 32.19. ¿Cuánto da eso, por favor? $1,609.5. 1.609.50. ¿Esta qué unidades son? Kilolibras, ¿qué más? Guión Pulgadas. pulgadas, ¿no es cierto? Tenemos que llevarlo a kilolibras pie, entonces lo dividimos para 12, divídalo para 12, entonces el MY será igual. 134.125. ¿Mandé? 134.125. De este grupo no sé si me está escribiendo alguien que no sé quién es.
Ah, Benítez. Benítez, ya entraste, ¿no? ¿Cuánto me dijo? 134.125. 125. Esto sería ahora sí kilolibras guión pie, ¿no? Ese es el momento entonces de fluencia. Ya tenemos dos parámetros calculados, ¿no? Ya tenemos MY y tenemos S. Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí estamos claros hasta ahí o no? Sí, ingeniero. Bien. Vamos ahora a calcular el módulo plástico Z, ¿no? Voy a poner por acá. Cálculo del módulo plástico Z, ¿no? Ese sería el número 4, punto raya. Bueno, primero tendríamos que calcular el cálculo del eje neutro plástico. Eje neutro plástico, ¿no es cierto? Y el valor de Z. Bien. Bien, ya puedo borrar entonces estas lineecitas de aquí. Y vamos a calcular entonces el eje neutro plástico. ¿Dónde es que está el eje neutro plástico? ¿En qué parte se encuentra? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el eje neutro plástico? No lo dije, pero ya podían advertirlos ustedes en la sección rectangular. En el grupo de la mañana sí se los dije exprofesamente. Por el patín, ingeniero. No, no, pero ¿en qué parte? O sea, ¿cuál es la condición en la cual se encuentra posicionado el eje neutro plástico? Bien, anótenlo por favor. El eje neutro plástico se encuentra posicionado en el umbral de la separación de las áreas de compresión y las de tensión cuando son iguales. Punto. Dicho de una manera más simple, es decir, cuando tenemos que separar las áreas, o dicho de otra manera, el área total dividido para 2, y ahí se encuentra en esa posición el eje neutro plástico, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuánto es el área total? Área total. Área total, ¿cuánto vale? 32 pulgadas cuadradas. 32 pulgadas cuadradas, ¿no es cierto? Si eso lo dividimos para 2, nos queda área total sobre 2 es igual a ¿cuánto? 16 pulgadas cuadradas. Entonces ahí están las áreas iguales, ¿no? Entonces busquemos un punto o una línea que separe 16 pulgadas cuadradas. ¿Dónde estaría esa línea? ¿Ah? ¿Dónde está esa línea?
¿Qué pasó? ¿Se durmieron? A ver, alguien que proponga la posición de el eje neutroplástico tal que el área sea 16 pulgadas cuadradas. Jóvenes, ¿escuchan o no escuchan? ¿Ah? Sería como a 2 centímetros desde la parte de arriba. ¿Mandé? A 2 centímetros ubicados desde la parte de arriba. A 2 centímetros. Esto no, yo no veo que estén en centímetros. O a 0.5 desde la base del ¿Cómo? patín. O a 0.5 desde la base del patín. Pero no centímetros, sino pulgadas, quiere decir. Digo pulgadas, sí, pulgadas. Ya, entonces Sí. sería aquí más o Cero. menos. ¿Ahí les parece? Entonces, esta altura de aquí, esta sería ¿cuánto? 2. Esto sería 2, ¿no? Sería 2 pulgadas. ¿Ok? 2 pulgadas. Bien. 8 por 2, 16, ¿no? Entonces está 2 y la diferencia es 0,5. Voy a anotarla para que quede bien claro. Esta diferencia de aquí es 2.5. Perfecto. Ah, no, perdón, que 2.5. 0,5. 0,5. No sé de dónde me salió 2.5. 0,5. Ok. Muy bien. Ahora sí ya tenemos posicionado aquí nuestro eje neutroplástico. Ya no coincide con el eje neutroplástico, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a hacer las figuritas. Ahora ya tendríamos, ¿cuántas figuritas? 3 figuritas, ¿no? Entonces, esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Decía que en la nota que vimos en la clase pasada, que el Z, ¿a qué era igual el Z? ¿Se recuerdan? Z es igual. ¿Alguien me puede recordar con palabras cómo decía la nota? ¿Sí se recuerdan o no? Vamos a ponerlo así. Z es igual a BD elevada a 2 cuartos. No. Vamos a ponerlo Z es así. igual a BD. Vamos a decir entonces que, según lo que decía la nota, esto es igual a la sumatoria. ¿Se acuerdan? ¿De qué cosa? Era el momento de las áreas, decía, ¿no? Eso que usted está diciendo, Nivela, fue para una sección rectangular. ¿Esto es una sección rectangular? ¿Se recuerdan que había una nota al final cuando calculamos el valor de Z? Decía que era igual al momento de las áreas por la distancia, ¿no es cierto? De cada figura. Entonces vamos a hacer, esto va a ser igual. ¿Cuál es el área de la primera figura? 8 por 2 y por la distancia a ese eje neutro, ¿cuánto es? 1. 1, ¿no es cierto?
Más, la segunda figura sería 0,5 por 8. ¿Y por cuánto? 0.25. Por 0.25, perfecto. Y la tercera sería 2 por 6. ¿Y por qué distancia hay? 3.5. Por 3.5. ¿Cuánto da eso, por favor? $59 pulgadas. 59 pulgadas al cubo, ¿no es cierto? 59 pulgadas. Perfecto. Ya tenemos entonces el valor de Z. Ahora nos falta calcular el momento nominal. Entonces esto es 5. 5 cálculos de MP, ¿no? De MP. ¿Qué es igual a MP? Igual a FY por Z. Esto sería igual a 50 por 59. ¿Cuánto da esto, por favor? 2.950. 2.950. 50. ¿Esto qué unidades? Kilolibras. Pulgadas. Pulgadas, ¿no? Pasémoslo a pie, divídalo para 12, entonces MP va a ser igual. ¿A cuánto? 245,83. Esto sería kilolibras guión pie. Ese es el momento máximo, ¿no? Este es el momento que ya falla la viga o la plastifica totalmente, ¿no es cierto? Ok, ahí tenemos entonces nuestro momento. Entonces ya tenemos calculado qué cosa, MN y MZ, ¿no? Recuerden que esto también es igual a MN, ¿no? Esto es igual a MN. Muy bien, ¿qué nos falta calcular? ¿Cuánto es la carga que puede aplicarse a esta viga? ¿Sí? WN, ¿no? ¿Sí? Si es WN, pues hay que relacionarlo con el momento MN o MP. El diagrama de momentos de esta viga más o menos sería así. Voy a dibujarlo, ¿no? ¿Cuánto vale aquí este momento de una viga con una carga uniformemente repartida? La ecuación clásica, M igual a ¿cuánto? M es igual a ¿cuánto para esa condición de viga y carga? W por L al cuadrado sobre 8. Por L al cuadrado dividido para 8. ¿Sí están de acuerdo todos? Que ese es el momento máximo positivo. Y es positivo, ¿no? Por lo tanto, las tensiones están acá abajo. Y por eso es que tomamos Y sub T, ¿no? Porque este momento es positivo. Si el momento fuese negativo o un momento fuese negativo, por aquí vamos a suponer que hubiera tenido un volado. Entonces, un volado aquí se produce un momento negativo. Entonces, ahí allá vamos con el Y sub C, ¿no? Sería el valor de Z calculado con Y sub C. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a poner aquí 6, punto raya, cálculo de WN. Muy bien. Entonces, decimos que el momento es igual a W por L al cuadrado sobre 8. De ahí despejamos lo que andamos buscando, ¿no? Si es W, entonces, si es WN, perdón, entonces el momento será MN por 8 dividido para L al cuadrado, ¿no? Entonces será igual. ¿Cuánto vale el momento?
hay que compatibilizar las unidades, ¿no? La carga la quiere en kilolibras pie y el momento está en kilolibras pie. Perfecto. Entonces, 245.83 por 8 dividido para la luz que también está en pie, 12 al cuadrado. ¿Cuánto da esto, por favor? $13.66. $13. 13.66. Esto sería kilolibras por pie, ¿no es cierto? Entonces, esa sería nuestra carga WN a 13.66 kilolibras por pie. Ahí hemos calculado ya. Hemos calculado WN, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿Preguntas? Ingeniero, para calcular el eje neutro plástico, ¿siempre va a ser para todas las figuras la mitad de las áreas? ¿Cómo dicen? ¿Para todas las figuras o solo para este caso? El eje neutro plástico. A ver, discúlpame que estaba revisando una cosa. A ver, ¿me decías? El eje neutro plástico lo colocamos a la mitad de las áreas de la figura. ¿Se aplica solo para este caso o para todas las figuras? Para cualquier caso, ¿no? El eje neutro plástico es el umbral de separación de las áreas de compresión de las de tensión cuando son iguales, las áreas. Ya, ¿Sí? gracias, Ney. Ok, Sí. listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? ¿Nadie más tiene ninguna pregunta, ninguna inquietud? ¿Todo está claro esto? Voy a cerrar esto entonces, ¿no? Ok. Ustedes son pilas, ¿no? Pongan como título Teoría del análisis plástico. Vamos a ver un poquito, una introducción del análisis plástico para que ustedes tengan ya una idea de qué se trata, ¿no? De qué cosa es esto de rótulas plásticas, de articulaciones plásticas, cómo se forman, etcétera, ¿no? Cuando estén en cursos más avanzados, pueden ver ya a profundidad este tema. Punto aparte. La teoría plástica básica tiene que ver con la distribución de esfuerzos en una estructura. La teoría plástica básica tiene que ver con la distribución de esfuerzos en una estructura, coma. Después de que en ciertos puntos de esta, se ha alcanzado el esfuerzo de fluencia. Punto seguido. Según la teoría plástica, coma, aquellas partes de una estructura que han alcanzado el esfuerzo de fluencia
aquellas partes de una estructura que han alcanzado el esfuerzo de fluencia no pueden resistir esfuerzos adicionales. No pueden resistir esfuerzos adicionales, abra paréntesis, una vez plastificada la sección. Punto aparte. Se puede decir que la plasticidad sirve para igualar los esfuerzos en casos de sobrecarga. Para igualar los esfuerzos en casos de sobrecarga. Punto aparte. Nosotros tenemos aquí un diagrama de esfuerzo de formación del acero, ¿no es cierto? Que ustedes todos lo conocen. Voy a completarlo, ¿sí? Para que quede claro. Esto de aquí va así y de ahí desciende, ¿no es cierto? Hasta un punto por allí, que ya es el punto de rotura, ¿no? Este punto. Vamos a poner aquí una línea, perdón. Voy a poner azul. Esta línea de aquí sería así. ¿Cuánto vale este valor de aquí? Ustedes recuerdan que se conoce como factor de sobreresistencia, que es omega, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿O a qué es igual? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda ese valor, por favor? ¿Qué pasó? Juan Luisa. 1.25. ¿Cuánto? 1.25. 1.25, ¿no? Perfecto. Ese es el factor de sobreresistencia del material, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta cuando se está haciendo análisis plástico o análisis inelástico, ¿no? Y simplemente lo que se hace es que se lo concibe al acero como un material perfectamente elasto, así como estoy poniendo esta línea, plástico, ¿no? Como está el azul. Entonces, en teoría plástica, el diagrama del acero es estas dos rectas, ¿no? Entonces, un material perfectamente elastoplástico, ¿de acuerdo? Pero tomando en consideración, en cuenta este valor en los cálculos, ¿no? Muy bien. Se supone que para este acero, el acero de la figura, coinciden en el mismo punto, este de aquí, tanto que dice el punto de fluencia como el límite de proporcionalidad, ¿no? Coma. Y que el diagrama de esfuerzo de formación es una línea recta en la zona plástica, como la he colocado, ¿no? Una línea recta en la zona plástica. Punto seguido. Más allá de la zona plástica está la zona de endurecimiento por deformación, ¿no? Que, vuelvo a repetir, lo que se consigue es un factor de sobreresistencia o una sobreresistencia del material de 1.25 que hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí estamos claros, jóvenes, hasta ahí? ¿Consultas, preguntas? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? En varios cursos. Bien, pongan como título el mecanismo de falla. Por favor, vayan dibujando esas gráficas que son muy ilustrativas y ya las vamos a ir viendo cada una de ellas, por favor. Me esperan un momentito, ¿sí?
Bien, continuemos, jóvenes. Entonces vamos a ver los mecanismos de falla, ¿no? ¿Qué son los mecanismos de falla en una estructura? Vamos a verlo aquí ilustrados en estas vigas. La primera viga es una viga isostática, ¿no? ¿Por qué es isostática, Urbano? Por sus apoyos. ¿Qué significa por sus apoyos? O sea, ¿cuál es la condición que esta viga sea isostática? O sea, en los apoyos, los momentos igual a 0 y rota libremente. Rota libremente, los momentos son igual a 0. A ver, ¿alguien más que quiera opinar, por favor? ¿Por qué esta viga es isostática? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ah? Ingeniero, porque solo tienen 2 apoyos. ¿Esa es la respuesta? ¿Solo porque tiene 2 apoyos? ¿Alguien más? También porque pueden estar libremente apoyadas. Porque están libremente apoyadas. ¿Quién más quiere opinar? Vuelvo a repetir, ¿por qué esta viga es isostática? Porque es estáticamente determinada, o sea, tiene dos reacciones, la podemos calcular con las ecuaciones de equilibrio. A ver, ¿cómo es la cosa? Porque tiene dos apoyos que se pueden calcular con las ecuaciones de equilibrio, es estáticamente determinada. Ya, es estáticamente determinada o es isostática, ¿no? Sí. Pero la respuesta correcta sería que el número de reacciones coinciden o son menores al número de ecuaciones de equilibrio, ¿no? Ok. Sí. Bien, entonces dice que una viga estáticamente determinada o isostática, que es lo mismo, falla, dice falla, oye, ahí esto va, falla si se desarrolla en ella una articulación plástica. ¿Sí? Falla si se desarrolla una articulación plástica. ¿De acuerdo? Estos apoyos nosotros los conocemos como articulaciones reales, ¿no? Estas son articulaciones reales. Espérenme un momento. Bien, entonces decía yo que en los apoyos, estas se conocen, o más que se conocen, son articulaciones reales, ¿no? ¿Qué es una articulación? Es un apoyo o un nudo o una junta que permite la rotación, así como el codo, ¿no? Este sería una articulación real, ¿no? El codo, coja su codo y mueva el antebrazo y verá cómo rota libremente, ¿no? Nadie le está impidiendo que rote. Entonces son articulaciones reales. Eso va a tener una connotación más adelante, ¿no? Y la que se produce en la carga, en el punto donde está la carga, ¿sí? Esa se la conoce como una articulación plástica.
¿De acuerdo? Plástica, o una rótula plástica o una charnela. ¿Sí? Mientras están las dos articulaciones reales y le ponemos la carga a la viga, vamos cargando la viga, puede tranquilamente resistir esa carga, ¿no? Pero si esa carga la llevamos al límite, es decir, a una carga nominal que produzca o que genere una articulación plástica, entonces se va a formar esto que se conoce como un mecanismo. Esto es lo que se conoce como mecanismo. ¿De acuerdo? Literalmente la viga se estaría cayendo, ¿no? Se estaría cayendo la viga. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Vamos a la segunda viga. La segunda viga es una viga con dos apoyos, sino que son empotrados. Esta es una viga hiperestática, ¿no? O estáticamente indeterminada. ¿Por qué es estáticamente indeterminada? Porque el número de reacciones superan el número de ecuaciones de equilibrio, ¿no? Muy bien. Si nosotros llevamos a esta viga a una carga máxima P, se van a generar rótulas plásticas. ¿En dónde? Primero, ¿en dónde se generan? ¿Dónde se generaría? ¿Mande? En los dos costados. ¿En dónde? En los dos costados. No, no te entiendo, nivel. Serían los empotramientos, los apoyos empotrados. En los empotramientos. No sé si le entendía a nivel en los costados. ¿Qué es eso en los costados? Sería en los empotramientos. Ahora no sabemos en cuál de los dos, ¿no? Porque si está en el centro, pues se supone. Pero vamos a suponer que aquí se genera la primera, una articulación plástica. La siguiente se generaría aquí, o a lo mejor simultáneamente, no lo sé. Y la última, a ver, cuando se genera esta articulación plástica y esta articulación plástica, la viga queda en la misma condición que la de acá. ¿Sí se dan cuenta, no? Solo que la diferencia estriba en que estas articulaciones no son reales, sino plásticas, ¿no? Vuelvo a repetir, eso tiene una connotación especial, la una respecto de la otra, pero quedaría en la misma condición que la de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Todavía no se nos cae la viga. Cuando se forme esta tercera articulación plástica, ahí se va a formar un mecanismo. Esto es un mecanismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces dice que para que una estructura estáticamente indeterminada falle, es necesario que se forme más de una articulación plástica, ¿no? Más de una. Bien, vamos a ver la tercera. Es un empotramiento y un apoyo simple. Por lo tanto, aquí tenemos 3 reacciones más una reacción acá, son 4, también sería estáticamente indeterminada, ¿no? La carga no está en el centro, está hacia un lado. Por lo tanto, ¿cuál es la primera articulación plástica que se va a desarrollar? ¿Cuál sería la primera? La del empotramiento, ¿no? Porque ahí va a ser el momento mayor. Luego se va a desarrollar, esta es una real, ¿no? Esta es una articulación real. Ahí, con esta articulación y esta articulación, la viga no se cae, quedaría casi en la misma condición que la primera. Cuando se forme esta, que es una articulación plástica, entonces se va a caer la viga porque aquí se forma un mecanismo. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Pongan punto aparte. Se llama mecanismo de falla. Se llama mecanismo de falla a la disposición de articulaciones plásticas y quizá de articulaciones reales que permiten la falla de la estructura. Que permiten la falla de la estructura. Entonces, eso es un mecanismo de falla. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Punto aparte. Cuando una sección entra completamente en fluencia, se dice que se ha formado una articulación plástica. Se dice que se ha formado una articulación plástica. Entre paréntesis pongan rótula plástica o charnela. Así también se le dice, ¿no? Punto y coma. Es decir, coma, la deformación en ese punto es incontrolada.
la deformación en ese punto es incontrolada. ¿Sí? Por eso es que literalmente esto se cae, ¿no? Simplemente se cae así como está ahí, ¿no? No es que se... Bueno, dependiendo de la estructura se puede ir al piso, ¿no? Como ya hemos visto. Casos. Punto aparte. Se entiende por mecanismo de colapso. Se entiende por mecanismo de colapso al perfil de la estructura. Solo voy a aclarar algo. Perfil se está refiriendo a la silueta. Silueta. No al perfil como le llamamos perfil a la sección, sino a la silueta. Silueta. Silueta que toma la estructura. De la estructura, en este caso la viga, cuando ésta tiene una deformación incontrolada. Este perfil o esta silueta se dibuja asumiendo que la estructura se deforma como cuerpo rígido, ya no como cuerpo deformable, ¿no? Entonces, ese perfil, por eso que ustedes ven aquí el gráfico, si ven que esto es como cuerpo rígido entre charnela y charnela o entre articulación y articulación, ¿no? Esto es un cuerpo rígido, así, ¿no? Así y así. Ya no dice como cuerpo deformable. ¿Cómo sería cuerpo deformable? Ah, bueno, sería así. Así sería cuerpo deformable, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no. En la teoría plástica, las deformaciones de los elementos entre rótulas plásticas es como cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Entonces, voy a negrear esto. Entonces se dibuja como cuerpo rígido. Muy bien. Sigamos. Pongan como título pongan el método del trabajo virtual. Método del trabajo virtual. Entonces, aquí realmente lo que hay es una viga con una carga uniformemente repartida. ¿Sí? Póngale así. Uniformemente repartida. Que en sus apoyos está empotrado, ¿no? Esto es empotramiento. Sino que el gráfico se me ha distorsionado. Y la viga tiene 18 pies de longitud. ¿Sí? Entonces una viga bien potrada, con una carga uniformemente repartida, donde la carga es la carga máxima WN, ¿no es cierto? WN. Bien, aquí hemos dibujado, en esta segunda grafiquita, hemos dibujado ya el mecanismo de falla, ¿no? Que ya vimos anteriormente, ¿no? Aquí se produce una articulación plástica, una AP, esta también es una AP, y por supuesto esta también es una AP. Bien. Esta es la silueta o este es el perfil de la figura cuando se crea el mecanismo y entonces se dice que ha rotado una cantidad teta, acá también teta, por lo tanto aquí en esta articulación, esta distorsión angular que se llama sería 2 teta, ¿no? Que equivale, ¿por qué es 2 teta? Bueno, ya lo pueden ustedes advertir por trigonometría esto. Si yo trazo aquí una horizontal, que es una tangente, entonces esto de aquí es, esto es teta, ¿sí? Y este también es teta.
Por eso es que todo es 2 tetas, ¿no? ¿Sí está claro? Bien, punto aparte. Se supone que la estructura considerada, o sea, esta viga, está cargada a su capacidad nominal. Está cargada a su capacidad nominal. M sub n, coma. Y que luego se deflexiona con un desplazamiento pequeño adicional. Y que luego se deflexiona con un desplazamiento adicional después de que se alcanza la carga última, punto seguido. El trabajo realizado por las cargas externas, durante este desplazamiento se iguala al trabajo interno absorbido, por las articulaciones plásticas. Absorbido por las articulaciones plásticas. ¿De acuerdo? Punto seguido. Este método se basa en la teoría. Del ángulo pequeño. Punto seguido. Punto seguido. ¿Y cuál es esta teoría? Que ustedes ya la conocen, no deben de conocer. ¿Cuál es la teoría del ángulo pequeño? Según esta teoría, el seno de un ángulo pequeño es igual a la tangente del mismo ángulo. ¿Sí? El seno del ángulo pequeño es igual a la tangente del mismo ángulo. Y también a este expresado en radianes, es decir, a ese mismo ángulo expresado en radianes. Esa es la teoría del ángulo pequeño. Muy bien. Creo que ahí nos habíamos quedado con el otro grupo. Ahí nos vamos a quedar. Después vamos a continuar revisando el método del trabajo virtual. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Coronel Pardo. Sí, ingeniero, una consulta. O sea, no me quedó bien claro la parte donde se decía que tenía que haber más de 2 articulaciones o más de una articulación para que colapse. O sea, articulación plástica más para que colapse la viga. Ya. O sea, solamente sería cuando tiene doble empotramiento. No, aquí tenemos algunos ejemplos. A ver, esta es una viga simplemente apoyada. Lo que tiene aquí es una articulación plástica aquí y aquí también una articulación plástica. Perdón, articulación real, ¿no? Si tiene esas 2 articulaciones reales, conociendo el concepto de qué es o esta articulación o este apoyo. ¿Sí? Este apoyo lo que permite es el libre giro de la viga, ¿no? Gira libremente. Eso es lo que significa cada uno de estos apoyos y también lo que significaría una rótula o una articulación, sea real o plástica. ¿Qué es lo que permite? El libre giro de la viga. Y que el momento en ese punto, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿no? En cualquier punto donde se forma una articulación, ahí el momento vale 0. ¿De acuerdo?
Entonces, si usted tiene aquí una articulación y aquí otra articulación y tiene una viga y le pone una carga a la viga, va a ser estable, por así decirlo, ¿no? Mientras la carga sea menor que una que produzca una articulación, y ya sabemos cuándo es que produce esa articulación o cómo se forma esa articulación, ¿sí? Debe de cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos entre ellos? Que la sección tiene que ser compacta, ¿no es cierto? Entonces, se aumenta la carga y esta viga comienza a aumentar también su momento, ¿sí? Ese momento puede llegar en un momento dado, disculpen la redundancia, a fluir, ¿no? Y se convierte el momento en momento de fluencia. Se sigue aplicando la carga porque todavía soporta hasta que llega a su carga nominal o llega a su momento plástico. ¿Qué es lo que indica en ese instante que llegó a su momento plástico? Que se formó aquí una rótula plástica. Y en ese instante se formó una rótula aquí y como ustedes pueden ver claramente, ¿no? La viga literalmente se estaría cayendo, ¿no? Allí es cuando nosotros decimos que se ha formado un mecanismo. Aquí se ha formado un mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Por ahí dice, ¿no? Es la disposición de las articulaciones plásticas y también las reales que permiten que la estructura falle. A ver aquí. Yo tengo dos plumitas, a ver si me ven. Vamos a suponer que esta es la viga primero, ¿no? La viga primerito. Aquí está apoyado y apoyado libremente, ¿no? ¿Sí? Le pongo la carga aquí y la viga pues tranquilamente soporta mientras esa carga sea menor que la máxima, ¿no? Pero cuando yo ya la llevo a esa carga o a esa viga, a una carga que produzca una articulación plástica, ahora se va a producir. La voy a, solo para la ilustración, allí. Y entonces va a pasar esto, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Ahí se va a caer la viga. Así se va a quedar la viga. Se formó un mecanismo de falla, ¿no? Se formó un mecanismo de falla. Entonces lo que dice es que para una viga estáticamente determinada, si se desarrolla en ella una articulación plástica, va a fallar, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Si se desarrolla una articulación plástica, solo con una que se desarrolle ya falla, porque se forma un mecanismo. Cuando tenemos la vía empotrada, ¿sí? En cambio aquí se van a producir unos momentos, aquí estos extremos, ¿no? Aquí se va a producir un momento, que se le suele llamar MA, acá se va a producir otro momento, MB de empotramiento, y aquí en el centro también se va a producir un M sub 0, ¿no? Un M sub 0. Entonces, ¿cuáles se forman primero o cuáles son los momentos más grandes? Lo de los apoyos empotrados, ¿no? Entonces, aquí se forma una articulación plástica, aquí también se forma una articulación plástica. Cuando se hayan formado esas dos articulaciones plásticas, coronel, ¿la viga falla o no falla? Aún no. Aún no, esa es la respuesta correcta. Aún no, perfecto. Muy bien la visión. Aún no. Quedaría en esta condición. Si se forma una adicional a esas dos, allí sí va a formarse un mecanismo y es lo que tenemos efectivamente aquí, ya con tres articulaciones plásticas formadas, pues, la viga literalmente se cae, ¿no? Se cae. No sé si eso responde a tu inquietud. Sí, sino que yo me confundía porque en el enunciado, en el segundo ítem decía que es necesario que se forme más de una articulación. O sea, si no se formara la articulación plástica, la de en medio, por decir así, no colapsaría igual, ¿no? Sí, correcto, correcto, sí. Sí, tal vez entonces aquí debería ser, bueno, más de una engloba, ¿no? Porque aquí hay más de una, hay tres. Pero en todo caso, lo que tenemos que ir viendo es las disposiciones de la formación de la rótula, ¿no? De las rótulas, para saber en qué momento hay un mecanismo. Aquí hay un mecanismo, evidentemente no hay un mecanismo todavía. Aquí sí lo hay. ¿Sí?
No sé si está claro eso, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguien más que tenga? En la de abajo, ingeniero, disculpe, en la última, si solo hubiera la articulación plástica y la real, no colapsaría, ¿verdad? No fallaría. Todavía no, porque queda en la misma condición que la primera. Esta sería una AP. Esta, digo, sería una AP. Esta es real, AR. Ahí no colapsa todavía, no falla, porque tenemos dos articulaciones que es igual a esta, dos articulaciones. Aquí la viga no ha fallado. Pero cuando se forme esta, allí sí, ¿no? Allí sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Quiénes llegaron atrasados? Si Gutiérrez, ingeniero. Gutiérrez, a ver, déjenme cargarlo por acá. Gutiérrez. ¿Quién más, por favor? Gutiérrez, ¿ya? Feijó, ingeniero. ¿Quién me dijo? Feijó. Feijó, ok, Feijó. ¿Quién más? Ingeniero, disculpe, Coronel Pardo, sí le puso asistente. Coronel Pardo. Sí, ya está. Ok. Bien. Bueno, estén atentos, jóvenes, entonces, a la plataforma. ¿De acuerdo? Y continuamos nuestras clases la próxima semana, ¿no? Por favor, revisen este tema, estudien, para que estén más concentrados en lo que vamos a seguir viendo, ¿de acuerdo? Revísense en el asunto de trabajo virtual, que deben de haberlo visto ustedes en estructuras 1, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Disculpe, las calificaciones de la tarea 4 aún no las has terminado de subir, ¿verdad? No, esta semana ya me voy a dedicar a todo eso. Gracias. Ok, la próxima semana es probable que ya les pase el asunto de la organización del curso, ¿no? Hemos quedado sábado de 3 a 7 y domingo de 9 a 1, ¿no? Así va a quedar organizado el curso, ¿de acuerdo? Gracias por la información. Y yo les paso la próxima semana ya el ficha o la ficha técnica del curso, ¿no? Bien, que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Creo que estamos de feriado. No se me desbanden, por favor, estudien. Recuerden siempre que el deber sagrado de un estudiante es carrera de Angelini, que es Estudiar. estudiar, ¿no? Muy bien. Pásenla bien, ¿ah? Estudien. Muchas gracias, ingeniero. Cuídense Pase mucho. bien.